Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En el tutorial anterior te mostré cómo tejer las flores. Ahora haremos los recipientes para colocar los alimentos en tu altar de muertos. Les muestro la lista de los materiales. Comenzamos haciendo un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 10 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. La segunda vuelta la vamos a iniciar con 3 cadenas y en cada uno de los puntos vamos a tejer 2 macizos juntos. Es el primer punto y este es el segundo, tejidos en el mismo punto de base hasta completar 20 puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. La vuelta número 3 la iniciamos con 3 cadenas y en el primer punto vamos a tejer 2 puntos juntos. En el siguiente punto vamos a tejer solo un macizo y repetimos 2 macizos juntos en un solo punto y un macizo en el siguiente punto hasta terminar la vuelta. 2 juntos 1, 2 juntos 1, en total 30 puntos en esta vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. La vuelta número 4 la iniciamos con 3 cadenas y vamos a tejer 2 macizos juntos, un macizo en el siguiente punto, un macizo en el siguiente punto y nuevamente 2 macizos juntos. En esta vuelta serán 2 juntos, 1, 1, 2 juntos, 1, 1, 2 juntos y así hasta terminar la vuelta. En total nos deben quedar 40 macizos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. La última vuelta va a ser en punto deslizado. ...17 puntos deslizados... ...7 cadenas... pasamos 2 puntos sin tejer, nuevamente 17 puntos deslizados, 7 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer, 2 puntos deslizados y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí ya quedaron formadas las asitas. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Iniciamos con el tono más claro. Vamos a tejer un anillo mágico. Enseguida 3 cadenas. Y dentro del anillo vamos a tejer 19 macizos. Contando las 3 cadenas serían 20 puntos en total en esta vuelta. Así queda la primera vuelta. Para la segunda vamos a tejer 3 cadenas. Y aquí va a llevar aumentos. Vamos a hacer entre punto y punto 2 macizos juntos en el primer espacio y en el siguiente un macizo solo. Nuevamente en el siguiente espacio 2 juntos y uno solo.
y así hasta terminar la vuelta. Así queda la segunda vuelta. Para la tercera continuamos tejiendo entre un punto y otro. Iniciamos con 3 cadenas y entre un macizo y otro vamos a tejer un macizo. Entre un macizo y otro nuevamente un macizo. Así hasta terminar la vuelta. Esta vuelta no lleva aumentos, vamos de uno en uno entre un punto y otro. Terminamos de tejer la tercera vuelta. En la primera tejimos 20 puntos, la segunda 30, la tercera nuevamente 30 porque no llevó aumento. La vuelta número 4 va a ser en medio punto, continuamos tejiendo entre punto y punto. Hacemos una cadena y un medio punto en el primer espacio, una cadena, un medio punto en el siguiente espacio, una cadena, un medio punto en el siguiente espacio y así hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer en el color más claro. Este es nuestro derecho y ese es el que queremos que se vea en el platito. Entonces ahora con el color más oscuro por el revés vamos a tejer una vuelta de punto deslizado sobre la tercera vuelta de macizos, exactamente abajo de los medios puntos. Entonces el hilo lo tenemos en la parte de atrás, lo traemos hacia adelante y comenzamos a tejer un punto deslizado en cada punto. Hay que procurar que no estén apretados, que den de sí para que no reduzca el contorno del plato. Y así hasta terminar la vuelta. Y así queda ya terminado nuestro plato. Comenzamos esta pieza con el color más claro. Vamos a tejer 5 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas. 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 19 macizos. En total con las 3 cadenas nos deben quedar 20 puntos. Así queda la primera vuelta. Para la segunda vamos a tejer una cadena. Vamos a tomar por la parte de atrás el primer punto, saco un punto y los cierro juntos. Estos son medios puntos en relieve por atrás. Todos los puntos los vamos a abrazar por la parte de atrás, sacamos un punto y los cerramos juntos hasta terminar la vuelta, punto por punto. Terminamos la segunda vuelta. La vuelta número 3 la vamos a iniciar con 3 cadenas y vamos a tejer 2 varetas juntas en un punto y una vareta sola en el siguiente. Como son las varetas, cargamos el gancho, sacamos un punto, cerramos 2 gasas y nuevamente 2. Hasta terminar nos deben de quedar 30 varetas en total. Las primeras 3 vueltas las tejimos en el color más claro. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora continuamos tejiendo con el tono intermedio. Iniciamos la vuelta con 3 cadenas y vamos a tejer en cada punto una vareta. En total 30 varetas nuevamente y al terminar la vuelta cerramos con un punto deslizado en esta cadena, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Retomamos el color más claro, hacemos 3 cadenas
y una vareta en el siguiente punto, una vareta incompleta, una segunda vareta incompleta, una en cada punto, y las cerramos juntas arriba, una vareta incompleta, otra vareta incompleta, una en cada punto, y las cerramos juntas. Estas son disminuciones. Vamos a repetir este paso hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer la vuelta número 5 con 15 puntos. La vuelta número 6 la vamos a hacer en medio punto. Iniciamos con una cadena y tejemos un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. En total 15 medios puntos. La vuelta número 7 se va a tejer con varetas. Iniciamos con 3 cadenas y hacemos una vareta donde cerramos la vuelta. Ahora, una vareta sola y 2 varetas juntas en el siguiente punto. Hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer la vuelta número 7 con 23 puntos. Pero para la siguiente vuelta nos hace falta que nuestros puntos sean pares. Entonces vamos a tejer un aumento en esta parte de aquí. Completamos los 24 puntos. Ahora, entre un espacio y otro, no sobre las cadenas, sino entre un punto y otro, vamos a tejer la siguiente vuelta. Hago una cadena y en el primer espacio que encuentro un medio punto, una cadena, paso 2 puntos y voy a tejer hacia atrás. Meto el gancho, atraigo el hilo hacia enfrente y cierro los 2 puntos juntos. Esto es punto cangrejo espaciado porque vamos a ir tejiendo después de un punto cangrejo una cadena. Paso 2 puntos, meto el gancho, traigo el hilo hacia adelante y cierro los 2 puntos juntos más una cadena. Recuerden que el hilo que traigo hacia adelante debe quedar enfrente del punto que ya tenía en el gancho. Punto cangrejo, una cadena, paso 2 puntos, punto cangrejo, una cadena hasta terminar la vuelta. Finalizamos la vuelta con un punto cangrejo, una cadena y aquí ya solo me quedan 2 puntos. Entonces solamente voy a hacer un punto deslizado. Tejo 8 cadenas y entre la vuelta 3 y 4, alineado a donde cerré mi vuelta anterior, voy a hacer un punto deslizado. Ahora una cadena y debajo de estas 8 cadenas vamos a tejer 8 medios puntos. Terminamos de tejer nuestro jarrito. Ahora el bordado va a ser en el tono más oscuro. Con la aguja de dentro hacia afuera sacamos el hilo por uno de los puntos. Estamos bordando sobre la vuelta número 4. Ahora con el ojo de la aguja, no con la punta, vamos a hacer un hilván pasando un punto sí y un punto no. Uno arriba y uno abajo hasta terminar. Terminamos de hacer la primera línea de hilvanes en la parte de arriba. Vamos a bordar otra alineada a esta, a la misma altura. El siguiente paso es formar cuadritos. Ahora las líneas van a ser verticales. Voy a estar dando una puntada arriba y una puntada abajo. Y aquí se pueden ver los cuadritos. Y así queda terminado nuestro trabajo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.